Muy bien, regreso seguro y eficiente a la actividad industrial. Y por ahí tenemos una imagen de nuestro buen amigo COVID, que es nuestra mascota oficial del 2020. Importante, síganos en vivo en nuestras redes sociales. Tenemos, digamos, comentarios en tiempo real. También tenemos boletines informativos. Tenemos actualización de información, etcétera. Y como les comentaba, en nuestro canal de YouTube tenemos acceso a las conferencias que se están grabando para que ustedes en un futuro puedan seguir teniendo acceso a la información, o si gustan compartirle la conferencia a alguien más, pues ahí se la pueden compartir. Cada semana estamos realizando al menos una conferencia en línea gratuita, por lo que se está generando ahí una buena biblioteca de información. Por ahí también, gracias a nuestra unidad de negocio de reclutamiento, podemos tener en OCC o en Indeed o en LinkedIn algunas vacantes que compartimos para ustedes, para las personas que nos siguen. Ahí de repente se publican vacantes. Bueno, más bien dicho, constantemente estamos publicando vacantes para que nos sigan y también puedan tener acceso a más información de nuestros servicios. La agenda de nuestra conferencia es una conferencia corta, más bien es informativa. Hay mucha información que vamos a revisar en el día de hoy. Hay que estar atentos. Vamos a tener la presentación para las personas que a lo mejor todavía no me ubican. Vamos a hablar de introducción al tema. Posteriormente vamos a pasar a los fundamentos para la reactivación económica ordenada. Hay una serie de lineamientos muy importantes dictados por tanto gobiernos federales como el gobierno estatal de Nuevo León, en el caso de nosotros que tenemos nuestra matriz en Nuevo León, que hay que seguir para lograr la reactivación ordenada y obviamente evitar otro brote de esta enfermedad. Posteriormente vamos a pasar a las recomendaciones para un arranque eficiente. Una cosa es arrancar de manera segura en la parte sanitaria, pero otra cosa es arrancar de manera eficiente en nuestras actividades industriales. Y por último, tenemos la parte de recomendaciones de manos a la obra. Yo le llamo así a esta sección porque son llamadas de acción, es decir, action items. Les dejo algunas tareas para que ustedes en sus respectivas empresas, negocios, pues tengan ya tareas que hacer y que saliendo de esta conferencia puedan ustedes ya comenzar a implementar algunas recomendaciones de manera directa. Les platico un poquito acerca de mí, quién les está hablando en este momento. Mi nombre es Marco Antonio García Tapia, yo soy ingeniero industrial administrador de profesión, tengo maestría en administración y por ahí pues tengo algo de experiencia como consultor, alrededor de 15 años, en tres principales áreas de experiencia: calidad, tanto sistemas de gestión de calidad como control de calidad y atención a clientes, como gerente de calidad en diversas empresas. En mejora continua me ha tocado ser líder de transformaciones a Lean Operations o a Lean Management en algunas empresas, también en muchos proyectos. Y en la parte de innovación, como tanto innovación estratégica como innovación operativa en diversas empresas y proyectos. Como catedrático, he tenido alrededor de 10 años la fortuna de dar clases en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la carrera de Ingeniería Industrial. Este año decidí, digamos, darme un break de las clases para dedicarme un poco más a mi actividad industrial y empresarial. Y bueno, qué bueno que me salí porque luego hubiéramos tenido que pasar por toda la tormenta del COVID en la escuela y la migración a las clases en línea de manera acelerada. Y como emprendedor, pues me ha tocado ser socio fundador de 5 empresas, 3 de las cuales siguen operando y 2 ya no. En algún momento, en alguna conferencia, les platicaré un poco más acerca de mi experiencia como emprendedor y como empresario. Ahí están mis datos de contacto personales. Si alguien gusta hacer algún comentario, preguntarme alguna duda, mandarme algún correo con alguna información, alguna recomendación de lectura o alguna duda que tengan, con gusto. Les recuerdo que el chat está abierto a preguntas o comentarios durante toda la conferencia y que me ayuden a tener sus micrófonos en silencio, porque luego ahí se escucha el tren o se escucha el perro o el panadero con el pan. Entonces, ayúdenme con eso para mantener el orden. Pero si alguien quiere interrumpirme para hacer algún comentario o para hacer alguna pregunta, siéntase con la confianza de hacerlo. Nada más de manera ordenada, por favor. Bueno, comenzando de lleno con nuestro tema del día de hoy, les voy a compartir una breve introducción acerca de en qué momento histórico nos encontramos, en qué momento, digamos, de la contingencia
para lo que es nuestro país y en algunos casos en particular para el estado de Nuevo León, ya que nos acompaña mucha gente de Nuevo León. Bueno, actualmente el gobierno federal y los gobiernos estatales se encuentran en una situación de poner sobre una balanza, literal. Esta es una imagen que tomé del Plan de Reactivación Social y Económico de Nuevo León, del día 13 de mayo. Es una balanza, literal, en donde tenemos, por un lado, el impacto en la atención médica, la atención hospitalaria, las camas de cuidados intensivos necesarias y el número de muertes. Pero del otro lado, tenemos el impacto económico drástico que estamos teniendo, la caída del Producto Interno Bruto, la pérdida exagerada de empleos y el aumento de inseguridad que algunos hemos presenciado de manera directa y pues en algunas, digamos, zonas está más fuerte que en otras, pero es un hecho que la inseguridad también está siendo directamente proporcional a la pérdida de empleos. Entonces, llega un punto de quiebre donde los gobiernos tienen que decidir qué hacer para cuidar un lado y también que se nos vaya el otro lado, ¿no? Teniendo eso en cuenta, y como todos sabemos, pues el plan es la reactivación económica de manera ordenada y de manera gradual, pues hay que poner sobre una balanza lo que teníamos del lado izquierdo, el número de casos, el número de hospitales, el porcentaje de camas de cuidados intensivos disponibles, etcétera. Entonces, se tiene que ir haciendo una toma de decisiones. De manera general, el número de casos de coronavirus o de COVID-19 en México, actualizado hace 2 días, el 3 de junio, era ya rebasando los 100,000 casos con más de 11,000 muertes. Sin embargo, pues como todos sabemos, hay lugares o hay estados o hay ciudades que tienen mayor o menor incidencia, que por alguna u otra razón han respetado más el confinamiento, la cuarentena, etcétera, y que, pues digamos, están más o menos afectados. Por ejemplo, estaba leyendo algunas cifras hace algunos días. El porcentaje de ocupación hospitalaria de cuidados intensivos en la zona centro del país, Estado de México y Ciudad de México, andaba alrededor del 67%. El porcentaje en Nuevo León de ocupación de camas de cuidados intensivos en la parte de hospitales andaba alrededor de un 22%, 21%. Entonces, esto va variando mucho, estado por estado, ciudad por ciudad, y esto nos va marcando una pauta para poder ir arrancando las actividades esenciales y no esenciales, pues en diferente medida, dependiendo a la gravedad. Dado esto, el gobierno ha decidido pues que arranquemos ya de manera ordenada y gradual a partir del 1 de junio, es decir, esta misma semana. Y por el otro lado, si recordamos la balanza, tenemos del lado izquierdo el impacto en la atención médica, el número de muertes, el número de casos, etcétera. Pero del otro lado está el impacto económico, del por qué es importante que esto ya comience a arrancar, que comencemos a despertar la economía. Vemos esta gráfica que les estoy mostrando como fuente, la saqué del periódico digital El Financiero y del Economista. En esta gráfica se observa, fíjense bien, se observa a Grecia como uno de los países con mayor afectación, con una repercusión del 34% negativo en el PIB nominal. En segundo lugar, Japón. Y en tercer lugar, México, con una afectación negativa, un impacto de alrededor del menos 30% en el Producto Interno Bruto, obviamente en términos anualizados. Esto es para países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, a la cual pertenece México, estimó que el impacto inicial en México por los paros parciales o totales en los diversos sectores productivos es de alrededor del 30% del PIB a precios constantes. Es decir, un decrecimiento del Producto Interno Bruto para México del 30%. Si ustedes recordarán, venimos del año pasado un crecimiento de menos del 2%, 1%, y pues un decrecimiento del menos 30% para este año,
y pues es una estimación hasta el día 27 de marzo esta estimación. Este golpe será equivalente a una disminución en el crecimiento anual del PIB de hasta 2 puntos porcentuales por cada mes que continúan las estrictas medidas de contención, estimó el OCDE. El rango de la contracción económica pronunciada por Banxico por el coronavirus se encuentra entre el 4.6 y el 8.8% en el 2020. O sea, en lugar de crecer, pues por obvias razones se espera un decrecimiento, o un crecimiento negativo o un decrecimiento. El Banco de México, el Banxico, el Banco Central supone que el deterioro de la actividad económica motivará a una destrucción o a una eliminación o una pérdida de puestos de trabajo que podría fluctuar entre 800,000 puestos y 1,000,000 de puestos de trabajo, 1,400,000 puestos de trabajo en este año. O sea, estamos hablando de una pérdida considerable de empleos. Por lo tanto, por un lado, en la balanza estaba la parte de salud, pero por otro lado está la parte económica, que si no le hacemos caso, también va a provocar problemas de salud y otro tipo de problemas, como dijimos, inseguridad, como pérdida de empleos, afectaciones en el PIB, etc. Dicho lo anterior, les comparto la siguiente información. Pues resulta que ya decidimos, como el gobierno decidió, que vamos a reactivar la economía. CAINTRA Nuevo León realizó una encuesta, realizó un sondeo entre los industriales o entre los empresarios que están afiliados a CAINTRA. Ingenia está afiliado a CAINTRA, por lo tanto tenemos información de primera mano. Y al día 31 de mayo se hizo esta encuesta, ese sondeo, y los empresarios respondieron o contestaron de la siguiente manera. El 49% de las empresas reactiva actividades a partir del 1 de junio. Hablamos de reactivación de actividades, tanto de manera a distancia como de manera presencial. El 99% de ese 49% cuenta con un protocolo de seguridad sanitaria en el centro de trabajo. Fíjense bien aquí lo importante. El 99% de las empresas que se reactivan en Nuevo León cuentan con un protocolo de seguridad sanitaria. Y no es que las empresas sean muy precavidas o que las empresas sean, a lo mejor muy ordenadas. Lo que pasa es que es obligatorio tener un protocolo de seguridad sanitaria al día de hoy. Es decir, a partir del 1 de junio es obligatorio para los centros de trabajo, es decir, para las empresas, contar con un protocolo de seguridad sanitaria. Y cuando se refiere, en este caso la Secretaría del Trabajo, a centros de trabajo, se refiere a que si tú tienes una matriz y varias oficinas, tú tienes que contar con un protocolo para cada ubicación, para cada localización. O generas un protocolo en tu matriz, pero posteriormente tienes que compartirlo, difundirlo y tenerlo visible en las demás sucursales. Entonces, el 99% ya cuentan con un protocolo de seguridad sanitaria en el centro de trabajo y el 60% de esas empresas que están reactivando operaciones esta misma semana son del sector micro y pequeñas. Lo anterior es muy importante debido a que en México la mayoría, en volumen, en cantidad, la mayoría de las empresas son pymes o MIPYMES, micro y pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas empresas generan la mayor cantidad de empleos debido a que son en porcentaje, en volumen más que las empresas grandes. Entonces, comienzan a reactivar y empieza ahora sí la reactivación de a de veras. Lo que habíamos tenido en marzo, abril y mayo, pues digamos que eran simplemente actividades esenciales y el gobierno había reducido el número de industrias que se consideraban industriales. A partir de junio se incluyen como actividades industriales las actividades automotrices, aeroespaciales, etcétera. Entonces se amplía la gama de actividades esenciales a partir de junio y también tenemos permiso las empresas no esenciales de reiniciar operaciones a partir del 1 de junio. De esta forma, la industria se prepara para la reapertura económica, haciéndolo en 3 grandes pilares. Número 1, asegurando la salud de sus colaboradores y sus familias. Número 2, informándose respecto a los aspectos técnicos y legales de la reactivación.
Y número 3, apuntalando a un futuro para sobrevivir mediante la innovación de procesos para la atracción de apoyos financieros directos y a través de la banca de desarrollo. Sí, esto es también una realidad. Las empresas, muchas de ese 60% de empresas que se reactivan en números rojos o se reactivan por medio de financiamiento. Entonces, hay que ser muy cautos en los próximos meses para poder generar el flujo de efectivo y poder estar al corriente en el pago de esa deuda. Y bueno, esos son de manera, pues digamos, un comunicado que envía CAINTRA a los empresarios de Nuevo León, que también está relacionado a lo que nos está solicitando el gobierno federal. El comunicado que vimos anteriormente era CAINTRA Nuevo León. Este abstract, este resumen que les estoy compartiendo en esta pantalla es tomado del comunicado del gobierno federal. Ojo, les dejo aquí abajo, en esta parte de la pantalla, les estoy compartiendo la información de primera mano del Diario Oficial de la Federación, porque ya existe un documento donde se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Y ese documento fue publicado el 29 de mayo de este mismo año, es decir, la semana pasada se publicó este documento y contiene información de primera mano, contiene información clave y no los recomiendo, los invito prácticamente a que le den una leída. Son 35 páginas, únicamente las primeras 9 páginas traen información, lo demás es una tabla que habla de, dependiendo del tipo de industria, los aspectos que debes de cumplir, y pues ahí ubicas tu tipo de industria, tu tamaño de industria, y los que debes de cumplir. No tienes que chutarte todas las 35 páginas, pero sí hay que leer al menos las primeras 10. En este documento, que ya está publicado y que es obligatorio para todos los centros de trabajo en México, ese documento comienza con este diagrama que estamos viendo aquí. Este diagrama nos habla de la nueva normalidad. Esta frasecita de la nueva normalidad, estas dos palabritas, pues ya no son un invento, ya no son, digamos, ya no son una novedad. Ya se encuentran documentadas en el Diario Oficial de la Federación y ya tenemos una definición de qué es la nueva normalidad, ya tenemos una fecha de arranque de la nueva normalidad. Nos dice que a partir del 1 de junio comienza la nueva normalidad. Aquí, no sé si recordarán cuando el doctor Gatell hablaba de las fases. En febrero, 27 de febrero se arrancó fase 1, 24 de febrero se arrancó fase 2, 21 de abril se arrancó fase 3, 18 de mayo se arrancó la etapa preparatoria para el rearranque de operaciones o de reactivación económica, y el 1 de junio, de manera oficial, por el gobierno federal, se da el banderazo para la nueva normalidad. Y aquí, pues, algo que ha sido como un tema también es que arrancamos operaciones, o sea, se reactiva la economía, no porque se haya acabado la pandemia o porque se haya tenido una baja considerable, sino porque ya era momento de arrancar, y se va a arrancar con todo y la pandemia, con todo y el virus, porque, acuérdense, la balanza ya estaba a punto de cargarse para un solo lado y reventarse, ¿no? Entonces, el 1 de junio del 2020 inició esta etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal por regiones, que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá el tipo de actividades que están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. En un inicio se había contemplado que el semáforo fuera federal y el gobierno federal fuera el que tomara la decisión de a quién le daba permiso y a quién no, de arrancar o de reactivar la economía. Sin embargo, los gobiernos estatales estuvieron abogando y estuvieron diciendo que les dieran el poder de decisión para ellos tomar la decisión a manera estatal y municipal de quiénes podían o no podían reactivar su economía. Derivado de eso,
ya en el comunicado oficial que se acaba de publicar el 29 de mayo, se les da esa facultad. Sin embargo, se les pide que sigan la misma metodología de semáforo. Entonces, quedó de la siguiente manera. Se les dio la facultad a los estados, a 15 estados, de tomar la decisión o de estar publicando su semáforo de riesgo, de llevar el control ellos. Y otros 16 estados se quedaron con el semáforo federal, es decir, no quisieron ellos meterse en problemas. Y sin especificar, pues quedó por ahí un estado. Sin embargo, por ejemplo, Nuevo León se quedó con su semáforo estatal, es responsable de estar actualizando el semáforo todos los días y de estar dando el banderazo a las actividades esenciales y no esenciales de manera ordenada. Y ahí, pues, diferentes estados que van a tener su semáforo estatal y algunos que se quedaron con el semáforo federal. Esto, pues, digamos que al día de hoy es relevante, pero no tan relevante porque ya se dio el banderazo a la nueva normalidad. Hasta que haya un comunicado federal diferente, ahorita cada estado, de los 15 estados que van a tener un semáforo, van a tomar decisiones y el resto se van a pegar al semáforo federal. Que les voy a compartir en esta diapositiva, yo ya me chuté las 35 páginas de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, y esto es lo más importante o lo más relevante, pero hay detalles que sí son específicos por tipo de industria y que ustedes deben de revisar para definir qué les aplica y qué no les aplica. Primero que nada, en esos lineamientos, en ese comunicado del Diario Oficial de la Federación, se comparten las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. Los centros de trabajo deberán implementar obligatoriamente las siguientes estrategias de control para contener la diseminación del COVID-19, independientemente del resultado del proceso de categorización establecido en los presentes lineamientos. Dos cosas. Las estrategias generales son obligatorias para todos los centros de trabajo y aparte tienes la obligación de hacer una autoevaluación o una autoencuesta donde se te van a decir, aparte de los generales, qué otros lineamientos de salud y seguridad sanitaria tienes que implementar de acuerdo a tu número de empleados, de acuerdo a tu tamaño de empresa y a tu giro. O sea, tienes que cumplir con unas generales y aparte algunas específicas de acuerdo a esa autoevaluación. Las generales son, inciso A, promoción de la salud. La promoción de la salud implica la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en sus hogares y, de manera muy importante, en eventos sociales y durante los trayectos en el transporte público o privado que proporcione la empresa. En este inciso A todas las empresas o a los centros de trabajo se nos está invitando, se nos está pidiendo que le demos orientación, capacitación a nuestros trabajadores para que controlen y para que prevengan la propagación del virus en sus hogares, en eventos sociales y en los trayectos trabajo, casa, casa, trabajo. ¿Sí? Entonces el inciso A todavía ni siquiera habla de nuestro entorno laboral. El inciso A habla de que somos nosotros responsables de darles capacitación, orientación a nuestros trabajadores de la prevención en sus hogares, en eventos sociales, invitarlos a que no vayan a eventos sociales y que si van a ir a algún evento social que sea de cierto número de personas, que sea con las medidas de la sana distancia, etcétera. Y que se cuiden en el transporte público con sus recomendaciones. Entonces, inciso A, para los centros de trabajo, primero, darles capacitación y orientación a nuestros trabajadores en sus hogares y en el transporte. El inciso B ya comienza a hablar de la protección a la salud en nuestro entorno laboral. El inciso B de las estrategias generales nos dice o contiene la implementación de las medidas de sana distancia en el ámbito laboral. ¿Sí? Y luego nos habla, número 1, quédate en casa. Cuando una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionadas con COVID-19, deberá quedarse en casa,
solicitar asistencia médica y en su caso incapacidad digital. Entonces, como patrones, tenemos que estar monitoreando a la gente. Si tenemos en nuestro filtro de ingreso de entrada a alguien que trae temperatura o alguien que se queja de síntomas de gripa, etcétera, tenemos que mandarlo a su casa. Tenemos que darles facilidades para que puedan mandar su incapacidad digital y tenemos que informarles que no pueden permanecer en el centro de trabajo por presentar síntomas, no necesariamente de COVID-19, simplemente síntomas de enfermedad respiratoria. Número 2. Sana distancia en el centro de trabajo. La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas. La disminución de la frecuencia de encuentros o juntas, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana en ambientes intramuros y extramuros. Es decir, tenemos que poner las reglas, tenemos que hacer los reacomodos de layout en comedores, en oficinas y en la planta para garantizar esa distancia mínima de 1.5 metros. Y si no se puede garantizar esa distancia mínima de 1.5 metros, tenemos que poner barreras físicas como los acrílicos que están poniendo para que la gente pueda estar segura y cumpliendo con esa sana distancia o con esas barreras físicas. He visto, por ejemplo, en algunos comedores industriales que son mesas pequeñas y son para 2 personas o para 4 personas, pues se les están poniendo sus barreras físicas, como tienen las personas de los Oxxos o de los 7-Eleven, pues tienen su mamparita ahí, su acrílico, para poder estar a menos de 1.5 metros de otra persona con barreras físicas. Número 3, el control de ingresos y egresos. Se debe establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el lineamiento general para la mitigación y prevención del COVID-19 en espacios públicos cerrados. Para la identificación de personas con infección respiratoria aguda, se le debe medir la temperatura a todo el personal que ingrese al espacio, puede ser oficinas o a la planta o a local. Se debe de medir temperatura, se debe de proporcionar gel con alcohol al 60% al menos, se debe de entregar cubrebocas si la persona no trae y se debe de mantener una entrada y una salida exclusivas, es decir, una puerta para entrar, una puerta para salir. O en el caso de que no se tenga el espacio o las puertas de entrada y salida, se debe de generar una ruta o dividir por cuál lado de la puerta vas a entrar o vas a salir. Esto para evitar contaminación cruzada de una persona que vaya entrando con una que vaya saliendo. El filtro de ingreso es obligatorio, ¿sí? Medir temperatura, proporcionar el gel con alcohol o el sanitizante y que la gente traiga cubrebocas al ingreso de los espacios cerrados. Número 4, medidas de prevención de contagios en la empresa. Los centros de trabajo deberán instrumentar acciones enfocadas a reducir el riesgo de contagios en la operación diaria, es decir, para evitar la entrada del virus en sus instalaciones, debe de haber dispensadores o debe de haber lugares donde te puedas colocar el sanitizante o el antibacterial. Se debe de proveer el equipo de protección personal, cubrebocas, caretas, guantes si se requiere, y productos sanitarios. Debe de haber depósito de productos desechables, de preferencia de manera personal, botes de basura, para que la gente pueda tirar ahí su papel, su toalla con la que se secó las manos, etcétera. No tiene que ser personal, pero se recomienda que sea de manera personal, o pues al menos por áreas, pero que siempre haya un lugar para depositar, digamos, la basura, que pudiera tener algún tipo de virus. Debe haber suficiente agua y jabón y toallas desechables en los lavamanos. Es decir, por ley, ahorita por recomendaciones ya del gobierno federal que se publicaron, debemos de tener toallas desechables en los lavamanos o en los baños. Debe de haber un programa de sanitización y limpieza permanente, tanto en mesas, escritorios, en el piso. Debe haber una adecuada ventilación o extracción. Deben de señalizarse las distancias, la sana distancia en áreas comunes. Si hay lugares comunes como comedores, como salas de juntas, deben de estar señalizados los lugares donde debe y no debe haber gente. Y debe haber una política de control de visitas, una política del uso de escaleras y elevadores. ¿Quiénes pueden usar la escalera y los elevadores? ¿A qué distancia? Que no agarren el pasamanos o que si lo agarran se pongan gel, etcétera. Debe haber protocolos
y debe haber políticas, ¿sí? Por escrito. Y esto es de manera obligatoria, ¿sí? Y este es nada más un brief, un resumen de las estrategias generales. Posteriormente vienen las particulares para el tamaño de empresa y el tipo de industria. Me voy a tomar la libertad de cambiar de pantalla porque quiero que observen esta información, este abstract de dónde salió y que consulten y que lean los detalles de esta información en la fuente correcta. Vamos a pasar a al boletín que salió en el Diario Oficial de la Federación. Déjenme compartirles la pantalla. Compartir. Es este. Vamos a compartir la pantalla. Aquí ustedes pueden observar. Déjenme le doy más zoom porque casi no veo. Aquí ustedes pueden observar la información. Esta publicación se llama Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas. Es una publicación del Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo, o sea, de hace unos días, ¿no? Y por aquí nos viene diciendo la información relevante, ¿sí? Lo que les comentaba ahorita, nos viene diciendo el ámbito de aplicación. Los presentes lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo y tienen por objetivo establecer medidas específicas para las actividades económicas que se deben implementar. O sea, todos los centros de trabajo, aquí no importa si tengo una persona trabajando, si tengo 10 personas trabajando, no importa. Aquí es para todos los centros de trabajo. Y ahorita estaba viendo el chat. Sí, traía el cubrebocas, pero ya me lo quité. Y bueno, viene el campo de aplicación, viene que han trabajado en conjunto para este documento la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y el IMSS. Posteriormente viene una explicación de la nueva normalidad, lo que les comentaba, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase preparatoria y la nueva normalidad. Vienen las fechas oficiales, pues, de cada una de las etapas. Y nos viene hablando de la nueva normalidad que inicia el 1 de junio mediante un sistema de semáforos, puede ser estatal o municipal. Y esto, como les dije, al principio había dicho que era federal, después comenzaron a dejarles un poquito más de decisión a los estados o a los municipios y al final quedó como se los mostré ahorita. 15 estados que van a tener su decisión y otros que no, etcétera. Y luego viene hablándonos de la aplicación de los principios rectores o los lineamientos. En la aplicación de estos lineamientos se deben considerar los siguientes principios que son necesarios para la correcta toma de decisiones y la implementación exitosa de los planes de trabajo o de los planes de retorno al trabajo. Privilegiar la salud y la vida, solidaridad y no discriminación, economía moral y eficiencia productiva, responsabilidad compartida, pública, privada y social. Y nos viene dando ahí una descripción de cada uno de estos principios en los que se basaron para hacer este comunicado. Que pues obviamente va primero la salud y la vida, que el trabajo y demás, pero pues obviamente la actividad económica no puede parar. Muy bien. Después viene la categorización del centro de trabajo. La categorización del centro de trabajo pues nos habla que podemos tener diferentes tamaños, diferente tipo de actividad, diferente nivel de riesgo y diferentes características internas para poder clasificar a nuestra empresa dentro de los criterios para las recomendaciones que debemos seguir o las que son pues, los tipos de clasificación, ¿no?
Y luego ya nos viene hablando de las actividades esenciales que se definieron a partir del mes de marzo, bueno, del mes de abril y mayo. Producción industrial, producción de alimentos, etcétera. Vienen todas los tipos de industria, ¿no? Y luego viene el nivel de riesgo epidemiológico. El nivel de riesgo epidemiológico, pues nos dan información de, todo esto es para cuestión de toma de decisiones que más adelante les voy a comentar para qué nos va a servir esta información. El nivel de riesgo epidemiológico puede ser máximo, puede ser alto, puede ser intermedio, puede ser cotidiano, ¿sí? Esto es, vamos a tener que hacer una autoevaluación, un cuestionario que vamos a llenar y en ese cuestionario nos van a decir nuestro nivel de riesgo y nuestro tamaño de organización y si somos una empresa esencial, no esencial, para después tomar decisiones. Y este nivel de riesgo, pues nos dan recomendaciones de las medidas que debemos de tomar. Si estamos en el riesgo máximo, pues debe haber un filtro de ingreso y egreso, debe de haber protocolos para favorecer el trabajo en casa, debe de incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. Si es un riesgo, por ejemplo, cotidiano, se pueden reanudar actividades, se puede tener a todo el personal en el centro de trabajo, se puede implementar medidas de protección a la salud y se puede o se debe prestar atención permanente a la población vulnerable. Son todas las recomendaciones, 3 recomendaciones para el nivel de riesgo cotidiano, ¿no? O 3 medidas que debemos de tomar. Entonces, dependiendo de lo que el resultado de la autoevaluación es el tipo del nivel de riesgo y el nivel de medidas que debemos de implementar. También tenemos otra tabla que nos dice el tamaño del centro de trabajo. El tamaño del centro de trabajo puede ser micro, de cualquier sector, hasta 10 trabajadores. La pequeña empresa o el pequeño negocio puede ser sector comercio o industria o servicios, de 1 hasta 30 en el área de comercio y desde 11 hasta 30 o desde 11 hasta 50 en industria de servicios. Mediana puede ser en comercio de 31 a 100, en servicios de 51 a 100 o en la industria de 51 hasta 250. Y grande en servicios y comercio desde 101 en adelante e industrial desde 251. Eso es para ubicar nuestro tamaño de empresa. Y bueno, viene ahí esta información de cómo vamos a categorizar nuestro tamaño de empresa, nuestro nivel de riesgo. Y luego vienen las estrategias que les comentaba ahorita, las generales que debemos de seguir todos en nuestro entorno laboral, más las específicas. Las generales, como les comentaba, habla de la promoción a la salud, es decir, que debemos de capacitar y darles información a nuestros trabajadores de cómo prevenir el contagio en casa, en eventos sociales y en los traslados de transporte. No escupir, no tocarse la cara, cómo estornudar, lavarse las manos. Y luego el B nos habla de la protección a la salud en el centro de trabajo, mantener la sana distancia, quédate en casa si te sientes con síntomas, sana distancia en el centro de trabajo de mínimo de 1.5 metros, evitar el hacinamiento de personas, que se junten las personas, etc. Establecer horarios alternados de comida, baños, uso de casilleros, etc. Y ahí mismo también nos habla del filtro para control de ingreso y egreso, nos habla de medidas para prevención de contagios, lo de poner dispensadores, poner productos sanitarios, contar con depósitos suficientes para la basura, etcétera. Tener toallas desechables en lugar de toallas de tela en los baños, etcétera. También nos habla del uso de equipo de protección personal, que la empresa debe garantizar o debe distribuir entre la población. Las personas empleadoras, o sea, los patrones, deberán distribuir entre los trabajadores cubrebocas de preferencia lavable a fin de proteger el medio ambiente. Se debe capacitar sobre su limpieza y reemplazo. También los patrones deben de proporcionar, además de protector facial o lentes de seguridad, a las personas que atiendan al público. Si hay personas o, en este caso, cajeros o en este caso, gente que entrevista a otras personas, aparte del cubrebocas, deben de proporcionar protector facial o careta o lentes de seguridad con protección lateral, o sea, lentes de seguridad, pues. Y bueno, más información viene más detallado, pero eso es lo más relevante que les puedo compartir. Posteriormente, en el caso, aquí nos habla en el caso de que hay alguna persona que hayamos mandado a aislamiento o que haya tenido riesgo de estar enfermo,
se le pueden mandar en esta página http://coronavirus.gov.mx contacto para que te manden este apoyo o para que a esta persona vayan y le hagan la prueba, ¿no? Muy bien. En el punto 8 nos habla de medidas de seguridad en el entorno laboral. Ahora sí, en el punto anterior que les comentaba eran medidas generales. Aquí nos va a hablar ahora de medidas específicas de acuerdo a, fíjense bien, además de la obligación de instrumentar las acciones incluidas en los presentes lineamientos en general, o sea, las estrategias generales, todos los centros de trabajo esenciales deben autoevaluarse obligatoriamente en la herramienta disponible en la página www.nuevanormalidad.gov.mx. ¿Ok? O sea, lo de darle capacitación a la gente, darle cubrebocas, darle caretas, tener toallas desechables, todo eso son lineamientos generales. Pero aparte, las empresas debemos hacer una autoevaluación en la página nuevanormalidad.gov.mx. Entonces, en esta página, nosotros vamos a ingresar y, me faltó, déjenme, nueva normalidad. En esta página, nuevanormalidad.gov.mx, vamos a entrar y en esta página vamos a tener el registro para la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria en las empresas. Tenemos que entrar, tenemos que darnos de alta, tenemos que, aquí vamos a tener la guía para elaborar nuestro protocolo de seguridad. Ya vienen los machotes para que nosotros podamos hacer nuestro protocolo. Y viene la información para hacer nuestra autoevaluación. ¿Sí? Entonces, en esta página nosotros tenemos que accesar, darnos ahí de alta o llenar ahí nuestro nombre de usuario y contraseña, poner nuestro dato de la empresa y luego contestar ¿cómo se llama? El cuestionario de la autoevaluación. ¿Sale? Hay una pregunta. ¿Los cubrebocas los debe dar la empresa o solo debe validar que los trabajadores los porten? Armando Luna nos hace una pregunta en el chat. Vamos a regresarnos al diario oficial de la Federación. Acuérdate que aquí venían en el punto anterior, en el punto 5, venían las medidas generales. ¿Sí? Fíjate bien, Armando, por ahí vamos a poner. En el punto 5 dice, los centros de trabajo deberán implementar obligatoriamente las siguientes estrategias de control para contener la diseminación del COVID-19, independientemente del resultado de la categorización establecida en los presentes lineamientos. Esto es obligación del centro de trabajo, ¿sí? Vamos a ver, en el inciso A habla de promoción de la salud en el hogar o sea, que debemos de darles capacitación a las personas, a los trabajadores para evitar la propagación en el hogar, en el traslado y en eventos sociales. Eso es obligación del patrón, darles capacitación de prevención en el hogar. Y en el inciso B nos habla de las medidas ya en nuestro ámbito laboral. ¿Sí? Y en el inciso, en el punto B3 nos habla, perdón, en el B4 del punto 5 nos dice, los centros de trabajo deberán proporcionar equipo que permita garantizar el mínimo riesgo de infección en las personas trabajadoras en el desempeño de sus actividades con el fin de evitar riesgo de contagio. Las personas empleadoras deberán distribuir entre sus trabajadores el siguiente equipo: cubrebocas de preferencia lavable a fin de proteger el medio ambiente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es obligación del patrón proporcionar cubrebocas de preferencia lavable a sus trabajadores para evitar el contagio, ¿sí? Pero ahí no dice que se lo debe estar cambiando todo el tiempo o que si se le pierde, pues no se lo puede descontar, etcétera. Ahí dice que se lo debe de proporcionar y enseñarle a usarlo. Pero si la persona lo pierde o si no lo cuida o si lo trae sucio o lo que sea, pues los puedes sancionar o les puedes, primero es por parte de la empresa y el segundo pues lo tienes que poner de tu bolsa, etcétera. Pero lo que sí es un hecho
es que los empleadores, los patrones, deberán proporcionar a sus trabajadores los cubrebocas, en el caso de que se necesite caretas, gogles o lentes, etcétera, ¿sale? Por eso se recomienda que sean de preferencia lavables. Ahora, ojo, no tienen que ser KN95, ¿eh? Pueden ser, puede ser cubrebocas, de tela, pueden ser cubrebocas de los de neopreno, pueden ser cubrebocas, o sea, la empresa puede mandar con una costurera a hacer los cubrebocas y sin problemas, ¿eh? Nos pregunta por ella Abigail en el chat, ¿impartir la capacitación es obligatoria para personal registrado como asimilados al salario, prestadores de servicios y o independientes? Sí. En este caso, nos habla de los centros de trabajo, las personas que tengan una relación laboral. No nos dice si que sean empleados de planta o que sean empleados temporales, nos dice que tengan una relación laboral. Entonces, vamos a decir que lo puedes dejar tú a la consideración de que no, pues son contratistas, no, son temporales. Pero si te cae una inspección de la Secretaría del Trabajo y en ese momento hay personas ahí que no tengan de la planta, pero que sí sean asimilados o sean personas que dan un servicio a tu empresa, los van a considerar que tienen una relación laboral con tu centro de trabajo y puede haber ahí sanciones. De preferencia, cúrate en salud y agárrate parejo. Personas que tengan contrato de planta, de medio tiempo, practicantes, asimilados, etcétera. Porque, pues obviamente como son leyes, tienen muchas cosas ocultas y dice relación laboral, no dice de planta, no dice con contrato, etcétera. Muy bien, estábamos ahorita en el punto de la nueva normalidad. Les estaba mostrando, ya estoy aquí aquí está. Entonces, les decía en el punto 8, pues nos habla que debemos de ir a la página Nueva Normalidad, debemos de contestar el cuestionario, la autoevaluación, y ahí nos va a arrojar qué tipo de medidas específicas debemos de tomar. Dice, a partir de la entrada en vigor de la nueva normalidad del 1 de junio, lo cual se me hace muy bueno que se haya publicado este documento, porque nos da certeza de lo que sí se puede, lo que no se puede, lo que sí se debe y lo que no se debe, lo que es obligación del patrón y lo que es obligación del trabajador. Este documento nos da certeza de las cosas. Otra vez, a partir de la entrada en vigor de la nueva normalidad en el 1 de junio del 2020, no es necesario la obtención de permiso previo alguno para reiniciar o continuar operaciones. O sea, ya tenemos el argumento para arrancar operaciones de que no necesitamos un permiso por escrito ni nada. Por lo que el ejercicio de la autoevaluación será una herramienta de apoyo para las empresas y centros de trabajo y en ningún caso equivaldrá a un permiso previo para su operación. O sea, aquí nos están eximiendo de responsabilidades y de cosas de la autoevaluación. Es una guía nada más. Sin embargo, lo que sigue a continuación en este párrafo está súper importante. No necesitamos permiso para arrancar operaciones, la autoevaluación es una guía, etc. Sin embargo, la obligación de los centros de trabajo se circunscribe al cumplimiento de las medidas establecidas en estos lineamientos, por lo que en caso de ser inspeccionadas por la autoridad federal competente, deberán demostrar que cumplen con estas medidas. O sea, te dicen que no necesitas ningún permiso, que no necesitas más que implementar las medidas. Perfecto. Pero si estás operando y no cumples con estas medidas generales y con las medidas específicas y te cae una inspección de la Secretaría del Trabajo, te van a multar o te van a cerrar. Aquí en Nuevo León, acabo de leer un artículo que van más de 1,600 empresas sancionadas, multadas o cerradas por no cumplir con estas medidas sanitarias. ¿Sí? Entonces, tú puedes abrir a partir del lunes, o sea, de este lunes pasado. Tú estás abriendo, pero si no cumples con estas medidas y recibes una visita de la Secretaría del Trabajo, te pueden multar, te pueden cerrar o te pueden sancionar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Estás obligado como patrón a cumplir estos lineamientos, estas medidas o estas recomendaciones. Muy bien. Otra vez aquí nos habla ¿se acuerdan que veíamos ahorita los tamaños de empresa? Bueno, dependiendo del tamaño de empresa,
son el tipo de medidas o el número de medidas que vas a tener que implementar, las que son indispensables y las que son recomendadas para tu giro y tipo de empresa. ¿Sale? Por ejemplo, micro y pequeña empresa tiene que cumplir con 15 medidas indispensables y puede cumplir con 40 recomendaciones. Empresa mediana tiene que cumplir con 15 medidas indispensables y puede cumplir como recomendaciones con 62 recomendaciones. Empresa grande debe cumplir con 15 indispensables y puede cumplir con 72 medidas recomendadas. A continuación, en este documento aparecen el checklist o la lista de las medidas indispensables para micro y pequeñas empresas. ¿Sale? Medidas indispensables y más abajo empiezan a ver las medidas que son deseables o recomendadas, ¿sale? Aquí te aparece el número de reactivo y te aparece si es indispensable o es las que no dicen nada, pues son recomendadas, ¿no? Y nos vienen dando recomendaciones por áreas, por comedores, vestidores, áreas, oficinas, y son recomendaciones de las personas trabajadoras deben contar con dispensadores de alcohol gel o gel desinfectante en áreas de oficinas o administrativas, en el proceso productivo. En el caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las decisiones y el área de trabajo se delimitan con barreras físicas, o sea, con acrílicos o lo que sea. En caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso, asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas trabajadoras. Si en tu empresa las máquinas, el proceso, no te permite estar trabajando con más de 1.5 metros de distancia, hay que tener cuidado porque en una inspección nos pueden por ahí sancionar, a menos que hayamos metido barreras físicas. Si la sesión de trabajo lo permite, poner alcohol sanitizante o gel desinfectante. En las áreas de proceso productivo se favorece la ventilación natural, deben estar abiertas las ventanas, deben de poner mosquiteros para que el aire circule, etc. Y así nos vienen dando este checklist que les comentaba. Pues imagínense, o sea, viene el checklist para empresas chicas, medianas, empresas grandes, micro, etc. Entonces, pues este es el que nos consume la mayor cantidad de reactivos, pues. O sea, de aquí ya hasta la página 35 son todas las recomendaciones específicas. Y este documento se encuentra para ustedes disponible de manera gratuita en el Diario Oficial de la Federación. Si alguien de ustedes lo quiere o lo necesita o no lo encuentra, déjenos ahí en el chat su correo y al finalizar la conferencia les mandamos el documento. Ya lo tenemos descargado nosotros, lo tenemos ya en formato PDF para podérselos compartir. Muy bien. Por ahí hay una pregunta en el chat. Pues muy bien. Sí, déjenos ahí sus correos, por favor, en el chat y nosotros nos comunicamos con ustedes para enviarles el link del video en YouTube y les enviamos también el PDF con esta publicación del Diario Oficial de la Federación, ya para que no batallen. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestra presentación. Aquí en la presentación lo que les comentaba pues era un muy breve resumen. El detalle está todo en el documento oficial. Es muy importante que como patrones o como responsables de recursos humanos o como elementos o empleados de una organización conozcan esta información porque para los patrones es una obligación y para los trabajadores es un derecho que debemos de estar proporcionándoles toda la información y el equipo necesario. Bueno, lo que les comentaba, esta es la portada de la página de la nueva normalidad. Deben autoevaluarse las empresas que se consideran como esenciales y las que no se consideran como esenciales o que son micro, pues también lo van a hacer de manera voluntaria, pero esto te va a dar una noción de lo que debes de cumplir de normas específicas. Entonces, como les comentaba, a partir del 1 de junio no hay que pedir un permiso especial para arrancar. Sin embargo, si no cumplimos con esto, en caso de ser inspeccionados, pues nos pueden poner alguna sanción por parte de la Secretaría del Trabajo. Y debemos demostrar cumplimiento con dichas medidas. Por eso les recomiendo que tengan todo documentado, que tengan sus políticas
impresas, sus ayudas visuales, etcétera. De hecho, en la página de, bueno, pues si están en Nuevo León, en la página de CAINTRA, o si no, en la página del gobierno del Estado de Nuevo León, o en la página de la nueva normalidad, no me acuerdo si en la nueva normalidad o en la del coronavirus, pero ustedes van a poder encontrar ayudas visuales oficiales, por así decirlo, para que las impriman. O tomar de referencias ayudas visuales para posteriormente, de ahí basarse para sacar ayudas visuales para su empresa, ¿no? Donde viene la definición del virus, las medidas, cómo toser, cómo lavarse las manos, cómo estornudar. Ahí vienen esas recomendaciones. Ya hay ayudas visuales oficiales que ustedes pueden usar. Pero sí debe de verse que se está promoviendo la información en la organización. En resumen, fundamentos para la reactivación económica. Número 1, generar conciencia sobre la nueva normalidad a todo el personal. Número 2, implementar protocolos de prevención por escrito. Número 3, el compromiso de cumplir por las empresas, tanto con la capacitación, con el equipo de protección personal, con los protocolos. 4, monitorear el cumplimiento de protocolos, es decir, inspeccionar que la gente cumpla con sus protocolos, que use su equipo de protección, que pasen por el filtro del ingreso, etc. Número 5, seguimiento y atención a personas contagiadas, es decir, si alguna persona ya se contagió en la empresa, pues mandarlo a su casa, darle seguimiento, no necesariamente pagarle una prueba privada, pero sí puede ser recomendarle que vaya a hacerse el examen o la prueba, si ya salió positivo, que cumpla con su periodo de cuarentena, etc. 6, suspensiones temporales en caso de contagios. Si existe algún brote, algún contagio y una persona ya contagió a otra ahí en su misma oficina, pues debe literalmente hacer una suspensión de labores para investigar el caso, para ver quién más puede estar contagiado y mientras se cumple el periodo de cuarentena, suspensión temporales. O sea, estamos obligados también a suspender actividades si detectamos un brote en nuestra organización. Y número 7, por obvias razones, favorecer el teletrabajo o el home office, ¿no? Esto es algo importante porque entre menos personas tengamos en las oficinas, menos riesgo de contagio, menos riesgos de brotes y menos riesgo de suspender actividades o de parar, ¿no? Entonces también, no nada más por la prevención de la salud por la prevención del contagio, sino también por la prevención de que me vayan a suspender o cancelar operaciones, se debe favorecer el teletrabajo y el home office, y eso te reduce la posibilidad de contagios y te reduce la posibilidad de que te cierren la empresa, ¿no? O de tener un brote. El objetivo de todo esto es llegar a la inmunidad de rebaño, es un término que por ahí han platicado las autoridades, es decir, al punto donde los inmunes protegen a las personas vulnerables de posibles contagios por virus. Bueno, hasta ahí tenemos toda la parte, digamos, oficial de recomendaciones, de medidas, de protocolos que son autorizados o que son requeridos por los gobiernos estatales y federales. A continuación vamos a tener las recomendaciones para un arranque eficiente. Ya tengo las recomendaciones para cumplir con la parte de salud y sanitaria. Ahora vamos a ver recomendaciones para tener un arranque eficiente. El número 1. Debes realizar un inventario de recursos humanos para conocer la cantidad de personas disponibles para la reactivación de operaciones, es decir, sin contar al personal vulnerable, personas mayores o personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Esas personas, pues, por recomendación o por lineamiento general de la Secretaría de Salud, deben quedarse en casa. Entonces, tú vas a tener menos personal disponible. Por ende, debes de saber con quién cuentas y con quién no cuentas para la reactivación de operaciones, ¿sí? Porque a lo mejor, oye, pues ¿sabes qué? Fulanito, que es una persona ya mayor y que tiene diabetes, pero es el que más le sabe a esta máquina, es el que más le sabe a este proceso, es el que tiene la base de datos de los clientes. Bueno, pues ahora tenemos que adaptarnos, esa persona se queda en casa, si puede trabajar desde casa, qué bueno, si no puede trabajar desde casa o si es una operación de manufactura, pues ya no la vamos a poder tener acá, hay que reagrupar, pero para lo anterior hay que hacer un inventario de recursos humanos para saber las personas con las que sí contamos para la reactivación. Número 2, hay que realizar las adecuaciones necesarias en el layout, es decir, en las instalaciones,
mover máquinas, mover escritorios, mover salas de juntas, lo que sea necesario para respetar la distancia de 1.5 metros y evitar el hacinamiento o el acumulamiento de personas, ¿sí? Ya que tengo el número de personas disponibles por área, por departamento, antes de arrancar, yo debo de reacomodar las cosas para que cuando arranque no andar haciendo cambios sobre la marcha que me van a provocar paros o me van a provocar errores. O sea, yo debo de redefinir mi layout, redefinir mi diseño de planta antes de arrancar para no andar haciendo cambios sobre la marcha y no andar teniendo paros innecesarios o indeseados o inclusive errores o accidentes. Porque pues la gente va a tener que adaptarse a un nuevo layout. Número 3, asignar el equipo de protección necesario a cada persona según sus funciones y responsabilidades, así como brindar la capacitación adecuada para su uso correcto. ¿Ok? Si voy a darle cubrebocas a la gente lavable, pues le tengo que dar un instructivo de cómo lavarlo y cada cuándo lavarlo. Si le voy a dar a la gente careta, pues tengo que decirles cómo usarla, cuándo se la pueden quitar, etcétera. Si le voy a dar a la gente guantes, pues le tengo que dar la capacitación, cómo usar los guantes, que cuando traigan los guantes no se pueden meter las manos a la boca porque no sirven de nada, etcétera. Si les voy a dar cubrebocas KN95, que están carísimos ahorita, pues les tengo que decir a la gente cuánto tiempo los pueden usar, en qué área, por qué tú sí tienes KN95 y por qué tú no, etcétera. Porque también se va a empezar a generar ahí una serie pues de disgustos, porque a él sí le das careta y a mí no me das y demás, ¿no? Es importante que revisen los lineamientos, que las recomendaciones de Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, para que sepan a quiénes se les debe dar qué tipo de equipo, porque no a todos, no todo es para todos. Lo que sí es más general pues son los cubrebocas, ¿no? Pero de ahí en adelante son diferentes equipos para diferentes funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de las entrevistas de reclutamiento. Pues ahorita estamos tratando de hacer la mayor cantidad de entrevistas a distancia, ya sea por Zoom, por Skype, por WhatsApp, por llamada telefónica. Sin embargo, si un cliente nos pide tener entrevistas presenciales con las personas, pues tendríamos que adaptar nuestra área de entrevistas, nuestra oficina, nuestro escritorio de entrevistas con mayor distancia y con un panel de acrílico para poder hacer una entrevista presencial, pero con las medidas pertinentes, ¿no? Entonces, todo eso es parte del 3. Número 4. En el número 4 tenemos adaptar el takt time de cada línea de acuerdo a las nuevas demandas y personal disponible. Este tema es vital para los procesos de manufactura. Tenemos que adaptarnos a los nuevos requisitos del cliente, a las nuevas demandas, a las nuevas cantidades, porque a lo mejor bajó la demanda por obvias razones, o si es industria alimenticia, a lo mejor subió la demanda, pero con menos personas. Entonces, tenemos que adaptar nuestras líneas de producción, tenemos que adaptar nuestros procesos productivos a los nuevos takt times. Y bueno, ¿qué es el mentado takt time? El takt time o el tiempo takt es una formulita que utilizamos para balancear procesos que consiste en el tiempo disponible de trabajo entre la demanda del cliente, ¿ok? Takt es una palabra en alemán que significa la batuta del director, ¿sí? La batuta del director es el takt. Takt time enlaza el proceso de manufactura, el proceso de producción con la demanda del cliente. O sea, el takt time es el ritmo al que yo debo de producir para cumplir la demanda del cliente en el tiempo óptimo, ni más ni menos. Cada proceso o cada área o cada estación de trabajo debe trabajar al takt time o debe trabajar al ritmo del tiempo takt. Y solo se deben considerar paros planeados, por ejemplo, comidas, por ejemplo, juntas de inicio de turno. Nada más le puedo rebajar al tiempo disponible los paros planeados. No debo de considerar paros por fallas de máquina, ni cambios de producto, ni cortes de energía. Solamente los paros planeados se le pueden restar al tiempo disponible. A continuación, les he preparado un ejemplo para balancear de manera muy sencilla en un ejercicio, digamos, figurado, pero para saber cómo balancear a los nuevos takt times. En este ejercicio, es un ejercicio de la vida real que me tocó ayudarle a una empresa. Dice,
En un comedor industrial se sirven 2,000 platillos diariamente en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿sí? 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, tenemos un tiempo de horario disponible en este comedor de 5 horas. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Son 5 horas de tiempo disponible en ese comedor industrial. En esas son 5 horas en los que la gente va a estar trabajando para darle de comer a los trabajadores de una empresa. Tenemos que calcular el tiempo TACT o el TACT time para balancear las operaciones y tenemos que calcular la plantilla óptima del personal, es decir, cuántas personas necesitamos en base a los siguientes tiempos de ciclo. Los siguientes tiempos de ciclo son a continuación. En servir el plato, la persona A se tarda de 17 segundos. En servir la sopa, la persona B se tarda 4 segundos. En servir refresco, la persona C se tarda 7 segundos. Imagínense una barra como de buffet, una barra de comedor industrial, donde la primera persona sirve el plato, el platillo fuerte, la segunda persona le sirve la sopa, la tercera persona le sirve el refresco al trabajador, la cuarta persona le entrega servilletas y cubiertos, la quinta persona entrega tortillas y salsa, y la sexta persona le cobra y le da cambio al trabajador, ¿ok? En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿ok? Entonces, la plantilla actual es de 6 personas que trabajan en esa barra, en ese comedor industrial. Tenemos una demanda actual de 2,000 platillos que hay que servir diariamente. Esa es la demanda. Tenemos que darle de comer a 2,000 personas. Tenemos un takt time, ¿sí? El tiempo takt, me voy a regresar. Dijimos el tiempo takt es el tiempo disponible entre la demanda del cliente. El tiempo TAC, por lo general, se maneja en segundos, si son operaciones con tiempos de ciclos muy pequeños. En este caso son 18,000 segundos. ¿Por qué 18,000 segundos? Porque tenemos 5 horas de tiempo disponible y cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplicamos las 5 horas de tiempo disponible por 3,600 segundos que tiene cada hora, y nos da un total de 18,000 segundos disponibles. ¿Sale? Entonces el takt time son 18,000 segundos que proviene del tiempo disponible, de la demanda del cliente, 2,000 platillos, perdón, y el tiempo disponible de 5 horas por 3,600 segundos. Entonces el takt time es igual al tiempo disponible, 18,000 segundos por día que tenemos disponibles, entre la demanda del cliente, 2,000 platillos por día. Si se fijan, estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Tenemos 18,000 segundos por día y tenemos 2,000 platillos por día. Entonces, el takt time es igual a 9 segundos por platillo. Para poder yo darle de comer a 2,000 personas en 5 horas, debo de estar atendiendo en 9 segundos cada platillo. O sea, cada 9 segundos debe de estar una persona saliendo con su platillo a sentarse al comedor. ¿Sale? Cada 9 segundos debe de estar sirviéndose una sopa, cada 9 segundos debe de estar sirviéndose un refresco, para que cada 9 segundos vaya saliendo una persona con su comida a sentarse, ¿no? Sin embargo, en este acomodo actual tenemos un cuello de botella. El cuello de botella es la operación más lenta o el tiempo de ciclo más lento. En este caso, la persona que sirve el plato fuerte se tarda 17 segundos en servir un plato fuerte. En parte porque las personas que llegan a la barra están indecisas en saber cuál plato fuerte elegir, y en parte pues porque tiene que servir el plato fuerte, ¿sí? Y tiene que entregárselo a la persona en la mano, ¿no? Entonces ese es un cuello de botella. El cuello de botella nos limita nuestro comedor, y en lugar de surtir 2,000 platillos, yo nada más alcanzo a surtir 1,058 platillos por día. ¿Por qué? Porque en lugar de tardarme 9 segundos, que es mi takt time, me estoy tardando en esta operación 17 segundos. ¿Sale? Y únicamente estoy pudiendo servir 1,058 platillos por día, que estoy cumpliendo a un 52,9% la demanda del cliente.
O sea, le estoy quedando mal o me estoy tardando mucho. La gente no sale a las 3 de la tarde, la gente se está quedando hasta las 4 o 5 de la tarde. Estoy retrasando a la gente a que se regrese a sus área de trabajo porque tengo un desbalanceo, ¿sí? Lo vamos a ver mejor en la siguiente gráfica. Si lo ponemos de esta manera, en una gráfica de barras, la primera operación o la primera persona que sirve el plato se tarda 17 segundos, la segunda persona tarda 4, la tercera persona tarda 7 segundos en servir refresco, la siguiente persona tarda 4.5 segundos en servilletas, la siguiente persona tarda 8.5 segundos en tortillas y salsa, y la última persona, la sexta persona, tarda 9 segundos en cobrar y dar cambio. ¿Ok? Entonces, esta es la más tardada y esa es la que provoca que yo no pueda cumplir con la demanda de mi cliente y estoy incumpliendo con el pedido, incumpliendo con darle de comer a esas personas en ese horario. Hay otra fórmula que se llama el cálculo de la plantilla óptima del personal. Es decir, la primera idea que se nos viene a la mente como algo natural, pues ponme aquí a 2 personas. Ponme a 2 personas para que se tarden la mitad del tiempo, ¿sí? Ponme a 2 personas sirviendo plato fuerte y ya, con eso la armo, ¿no? Sin embargo, si yo pongo a 2 personas, voy a incrementar mi plantilla en 1. Voy a necesitar en lugar de 6, 7 personas. Y no sé si es lo correcto o no, porque aquí tengo tiempo disponible, aquí tengo tiempo disponible y aquí tengo tiempo disponible. Entonces, como yo tengo tiempo disponible, pues tengo que revisar si la mejor opción es meter a otra persona y incrementar mi plantilla a 7 o si a lo mejor con estas mismas 6 la puedo armar. Para lo cual, esta fórmula me ayuda muchísimo. Esta fórmula me va a decir el número de personas óptimas para este proceso. Y la fórmula es la sumatoria del tiempo de ciclo total entre el takt time. La sumatoria del tiempo de ciclo total, yo voy a sumar 17 más 4 más 7 más 4.5 más 8.5 más 9. Esa es la sumatoria del tiempo de ciclo total. Son 50 segundos. Entre el takt time, que el takt time dijimos que era de 9, yo debo de tener mi plantilla óptima en 5.5 personas para este proceso. Yo tengo 6. Ojo, no puedo tener medias personas. O sea, todavía no podemos hacer eso, ¿verdad? No nos podemos partir. Entonces, por lo regular, cuando tenemos una fracción, se redondea al número más grande inmediato, ¿sale? Entonces, mi número óptimo de personas es 5.5, que se redondea a 6. Y tengo 6 personas. Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es reacomodar actividades, ¿sí? Oye, y si esta persona, en lugar de estar sirviendo sopas cada 4 segundos, me ayuda y sirve un plato fuerte, ¿sí? Y esta persona puede servir refresco y a lo mejor servir sopas, ¿sí? O esta persona sirve una sopa y le ayuda a servir un plato fuerte. O sea, es decir, yo tengo que hacer un estudio de micromovimientos en cada uno de ellos, a ver qué actividades puedo combinar para que todos estén pegados al 9 lo más posible y pues a lo mejor sí puedo hacer reacomodo de actividades. Pongo a 2 personas a servir platos, a lo mejor esta persona sirve refresco y sirve sopa, o a lo mejor esta persona sirve la sopa y da los cubiertos, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un reacomodo, se llama balanceo, haciendo un estudio de micromovimientos, a ver cómo puedo combinar actividades, pero mi fórmula ya me corroboró que con 6 personas la armo. No necesito más. Entonces, este tipo de ejercicios se recomiendan hacer en este reinicio de operaciones porque vamos a tener menos personal disponible, porque hay gente vulnerable en sus casas o hay gente que a lo mejor renunció porque se le disminuyó el sueldo o lo que sea. Lo que sí es que a lo mejor no voy a tener el mismo número de personas que tenía antes de la cuarentena o a lo mejor mi demanda se vio afectada porque pues tengo menos pedidos, porque ahorita la gente todavía está en la reactivación, o no tengo tanto consumo porque pues la gente no trae mucho dinero para comprar. Entonces voy a tener modificaciones en mi demanda y voy a tener modificaciones en mi número de personas. Entonces yo necesito
hacer un rebalanceo de operaciones y esta es la manera más adecuada para reordenar operaciones, que es un estudio de tiempos y movimientos y un estudio de balanceo de líneas. Con esto yo rediseño o yo hago una reingeniería de mis procesos, aparte también hubo movimientos de layout, para prepararme para arrancar con la mejor eficiencia posible. Porque no podríamos estar con la merma que vamos a tener en el Producto Interno Bruto, con la merma que estamos teniendo de estar 3 meses casi parados y luego todavía tener ineficiencias en los procesos, pues no se vale. Entonces hay que arrancar de la manera más eficiente posible y estas herramientas de balanceo de operaciones te van a ayudar para que puedas tener un arranque lo mejor posible, lo más eficientemente posible. Si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer en este momento o me lo pueden dejar por correo o en el chat y con gusto, si hay oportunidad más adelante o si no, de manera ya personal por algún correo, les podemos responder, pero se tiene que hacer un arranque eficiente. No estamos ahorita para después de todo esto arrancar con ineficiencias, ¿no? Entonces, pues, lo que tenemos que hacer en este nuevo arranque es balancear a las nuevas condiciones. Con eso estamos llegando a la parte final, a la parte de manos a la obra. ¿Qué tareas les dejo para que empiecen desde el día de hoy? Pues número 1, revisa todas las disposiciones oficiales que aplican a tu empresa en fuentes confiables. Ahorita hay una cantidad de información, oh my God, por todas partes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en páginas, por todos lados nos llegan correos de la nueva normalidad y conocen las nuevas disposiciones y bla, 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 pero no es oficial. O sea, ellos ya hicieron sus resúmenes, ellos ya te están dando consejos, pero vete a las fuentes oficiales primero para que después ahora sí ves las recomendaciones generales. Pero las fuentes oficiales son las fuentes oficiales. O sea, ahí vas a encontrar lo que le corresponde a tu giro de negocio, a tu tamaño de empresa y lo que es indispensable y lo que es obligatorio y lo que es recomendable. Número 2, realiza la autoevaluación de la nueva normalidad para determinar los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria que debes de cumplir. Haz el cuestionario, aunque sea de manera voluntaria, aunque no seas obligado, dependiendo, ahí te dice si eres obligado o no, dependiendo de tu actividad esencial o no esencial, pero pues no pierdes nada. Contesta la autoevaluación y revisa qué disposiciones son las que te tienes que cumplir y cuáles son obligatorias y cuáles son indispensables y cuáles son recomendadas. Siguiente, aplica las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral a través de un protocolo. ¿Qué significa? Por escrito, ¿sí? Porque si tienes una inspección de la Secretaría del Trabajo, pues ¿con qué lo demuestras? No, sí, a toda la gente le hice la inspección, le tomé la temperatura y se limpiaron los zapatos. Pues sí, pero ¿dónde lo registraste? ¿Dónde apuntaste? Tal persona, tal fecha, traía la temperatura por abajo de 37.5 grados. O sea, llévalo por escrito, lleva tus checklists, lleva tu listado, etcétera. Sí, es gorroso, sí implica un trabajo adicional, pero te va a evitar broncas en un futuro si te llega a caer una inspección. Recuerda que te comentaba que aquí en Nuevo León se han hecho o se han realizado más de 1,600 sanciones, multas o clausura de negocios en los últimos 30 días o 40 días, no me acuerdo, pero ya ha habido sanciones, al menos aquí en Nuevo León, andan bien duros con las visitas a empresas. Entonces, al tener un protocolo documentado, al tener evidencias por escrito, al tener evidencias mediante checklist o mediante listas, mediante firmas, etcétera, pues vas a tener de manera documentada, de manera física, lo que estás haciendo para que los inspectores puedan dejarte en paz, ¿no? Número 4, proporciona el equipo de protección personal a todo tu personal y realiza reacomodos de layout. Busca proveedores confiables, ten cuidado de todos los que ahorita se están aprovechando de la situación, porque hay cubrebocas desde 2, 3 pesos hasta 100 pesos te cuesta un cubrebocas. Hay cubrebocas que son de una calidad que a lo mejor no necesitas. Ahorita a lo mejor en tu negocio no necesitas KN95. A lo mejor puedes tener uno de tela, puedes tener uno desechable, puedes tener uno reutilizable o lavable. Revisa muy bien, haz el estudio y proporciona el equipo a toda la gente para que no tengas problemas y no tengas pretextos, ¿no? Y realiza reacomodos de layout de acuerdo a 1.5 metros de distancia. Por ahí nos preguntan en el chat, las personas vulnerables que se encuentran en sus casas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cuándo puedan regresar al lugar de trabajo? ¿Hay algo oficial a ese tema?
Hasta el momento no. No hay ahorita una fecha, no hay ahorita ¿cómo se dice? Un protocolo, pero están constantemente publicando información. Hay un apartado en el comunicado que les compartí ahorita, en el acuerdo de los lineamientos técnicos, donde dice que tú puedes estar trabajando, si eres persona vulnerable en el centro de trabajo, siempre y cuando se te cumplan todos los protocolos y en cuanto tengas alguna molestia, te manden a tu casa. ¿Sí me explico? O sea, si es una persona vulnerable, pero es esencial para el trabajo y la persona se siente bien y está controlada, en el mismo protocolo, en el mismo documento, te dicen que sí lo puedes tener operando, pero con ciertas restricciones y en cualquier molestia o cualquier síntoma, mandarlo a su casa. Inclusive a esas personas vulnerables se les puede, por ejemplo, si es con diabetes, puede en la mañana tomársele el azúcar o la glucosa y en la tarde la salida también para llevar un control más estricto, ¿sí? Hay ese tipo de excepciones, si sabes que no se puede quedar en su casa, mejor me lo traigo porque es esencial, es vital para mi negocio, para mi proceso. Hay que tener un control especial sobre esas personas vulnerables porque a lo mejor están controladas por medicamento. Ah, bueno, sin problema. Pero tienes que tener un control más específico, más especial sobre de ellos y con mayor frecuencia. Pero hasta ahorita no hay una fecha en la que digan a partir de tal fecha se liberan todas las personas vulnerables, ahora sí ya hagan lo que quieran. No. Y probablemente no vaya en todo el año a definirse así como abiertamente que las personas vulnerables ya pueden salir a la calle, pueden hacer lo que sea. Hablando de personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, pero sí habla de que en la misma norma habla de personas con enfermedades crónicas, pero controladas. Si es indispensable, puedes tenerlas en el lugar de trabajo, pero con esas recomendaciones particulares, ¿ok? Y por último, realiza tus análisis de capacidad y eficiencia con base en los nuevos requerimientos, nuevas demandas, nuevas plantillas disminuidas por el personal vulnerable, con esos ajustes de personal, por las disposiciones para personas vulnerables, revisa tu tag time, haz las adecuaciones que tengas que hacer y pues hay que operar y hay que ser eficientes. Déjame de una vez revisar porque en el mismo comunicado viene esa información que me preguntaban ahorita. Vamos a compartirlo. Déjenme ver si lo logro encontrar. En el mismo comunicado, en el mismo, ¿cómo se llama? En el mismo acuerdo, viene por ahí mencionado la parte de las personas vulnerables. Déjenme mejor lo busco en el que tengo en PDF para poder usar la herramienta de buscar. Y ahí vamos a poder observar lo que nos decían de las personas vulnerables. Déjame nada más buscarlo a ver si lo puedo encontrar aquí de manera rápida. Déjenme buscarlo. Si no, luego les comento. Eh, bueno, aquí está en el punto 7. Ya lo encontré. Aquí en el punto 7 nos habla de... Por ejemplo, medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta e intermedia. O sea, el punto 7 de este comunicado es específicamente para la población vulnerable y nos habla de que se tienen que tener medidas diferenciales o diferenciadas para esta población en situación de vulnerabilidad. Y nos viene mencionando de condiciones específicas de personas vulnerables, por ejemplo, mujeres embarazadas o lactando,
personas con obesidad, personas adultas mayores de 60, personas que viven con diabetes y hipertensión descontroladas, VIH, cáncer con discapacidades, trasplantes, enfermedades hepáticas, pulmonares, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo, epilepsia, accidentes vasculares, o sea, embolias, distrofia, lesión de médula espinal. Se recomienda que antes del regreso o dentro del primer mes de haber regresado al trabajo se les otorguen las facilidades para acudir a consulta con su médico familiar o médico de empresa para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico-dietéticas, estilos de vida y farmacológicas. Las personas trabajadoras con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberán acudir a su médico para revisión al menos cada 3 meses. Esto es de manera general. Es importante recordar que en los centros de trabajo ubicados en localidades caracterizadas de alerta máxima está prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad acudan a trabajar y que en los casos de alerta baja se deberá prestar especial atención a dicho personal, independientemente de que no será necesario implementar medidas especiales. Y aquí nos viene diciendo que esas personas sí pueden regresar a trabajar, pero tienen que estar en control médico estricto y las que son más vulnerables son las personas que tienen diabetes o hipertensión descontroladas. Si hay personas con diabetes o hipertensión controladas que están tomando medicamento, que están en cuenta su cita médica regular, pues esas personas pueden regresar a trabajar, pero con medidas de mayor control médico o de mayor revisión, pues. Y bueno, esto lo vas a encontrar en el punto 7 del documento, que habla específicamente de las medidas para población vulnerable. Pues muy bien, prácticamente estamos llegando al final de nuestra charla. No sé si en este momento haya alguien que tenga alguna otra duda o comentario. Hablen ahora o callen para siempre. Si alguien tiene alguna duda o comentario, con gusto. O si no, pues ahí lo pueden dejar en el chat o nos pueden mandar algún correo directo. Pero vean, esto es muy importante conocerlo, es muy importante dominarlo, es muy importante atenderlo porque ya estamos en la reactivación, ya estamos en la nueva normalidad, ya no está en el futuro, sino que ya estamos en la primera semana de la nueva normalidad. Hay mucha gente que no trae cubrebocas, hay mucha gente que no sabe cuándo usar cubrebocas y cuándo no, hay mucha gente todavía que no sabe que el patrón debe de proporcionar los cubrebocas. Ahorita me acaban de llegar a mí los tapetes. Vamos a poner tapetes en la entrada para el control de ingresos a la oficina. Aunque somos una empresa, a lo mejor que no tenemos procesos industriales o de manufactura, pues sí se debe de tener el filtro porque ahí dice todos los centros de trabajo, ahí en ese acuerdo, en esa publicación del Diario Oficial de la Federación. Aunque yo no tenga manufactura, aunque yo no tenga a lo mejor procesos productivos, sí necesito tener esos controles o esos filtros. ¿Por qué? Porque la ley lo indica. Bueno, la ley no, en este caso, la Secretaría del Trabajo en compañía de la Secretaría de Salud y del IMSS, ¿no? Lo están indicando de manera obligatoria, pues hay que cumplirlo. Entonces, es cuestión de estudiar esa información, es cuestión de adaptarla a nuestra organización, de hacer un resumen, de hacer ayudas visuales para que la gente esté informada, porque si le preguntan, oye, ¿en tu empresa te dan capacitación de esto? ¿Ya te hablaron de las medidas, de cómo? Y pues hay mucha gente que va a decir que no, en mi empresa ni les importa, no, hombre, aquí lo que nomás nos quieren es estar trabajando. Entonces es importante hacer esa concientización porque está en juego la operación del negocio, está en juego una multa, está en juego una clausura. Entonces, todo nuestro personal debe de estar informado, capacitado y cumpliendo las medidas de los lineamientos generales y de los lineamientos específicos. Pues muy bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Por ahí hay otra pregunta en el chat. ¿Qué pasa si los metros cuadrados de mi oficina no son suficientes para que todos tengan 1.5 metros de sana distancia y necesitamos estar todos en la oficina? Bueno, necesitas que todos durante todo el día traigan ahí ya sea cubrebocas o careta, porque se necesita tener el equipo de protección personal, porque están a menos de 1.5 metros. En el caso de que estén a más de 1.5 metros, los cubrebocas no necesariamente se tienen que tener todo el día, ni caretas o las divisiones de acrílico. Entonces, en tu caso, pues a lo mejor vas a tener que poner divisiones de acrílico o barreras físicas, o vas a tener que poner de obligatorio el uso del cubrebocas todo el día o el uso de caretas. Sí se puede trabajar, nada más que cumpliendo con esas medidas. Les voy a compartir, más que la presentación, les voy a compartir el video de la charla
Y la presentación, si la quieres, te la mando, Javier, por ahí nada más, pásame tu correo para podértela compartir. Nuria Carrillo, compartí el video de la plática, sí, nada más ahorita que se termine de grabar, como está en la nube, se tarda unas, no sé, una media hora en descargarse, se va a publicar en la página de YouTube y les vamos a pasar el link a todas las personas que nos hayan dejado su correo aquí en este chat. Qué bueno que les ha gustado esta charla, qué bueno que les va a servir. Hay mucha desinformación, como les decía, hay muchas versiones, pero me siento con el deber moral de darles esta charla, esta información, porque es información oficial. A mí me gusta mucho irme a las fuentes oficiales y pues realmente el gobierno hace su chamba, o sea, lo está publicando en el diario oficial de la Federación, ¿verdad? Los cabezones somos nosotros que nos da flojera leer, pero el gobierno hace su chamba, por los medios oficiales lo comparte, desafortunadamente no lo difunden, se van más a la polémica, se van más a otras cosas y no difunden la información no la digieren, o sea, lo dejan muy elevado, pero pues es nuestra chamba, y con mucho gusto lo hacemos, aterrizarlo y compartírselos, ¿no? Y sobre todo las fuentes oficiales y las fuentes, digamos, de primera mano, para que no andemos con interpretaciones de otras personas, ¿no? Claro que sí, hermano, te hacemos llegar la presentación y el link del video. Les agradezco mucho. Por favor, síganos en nuestras redes, compartan la información con otras personas, con otros empresarios, con otras empresas, porque esta es información muy valiosa y de primera mano de la página del Diario Oficial de la Federación. Y también recomiéndenos para que nos sigan en nuestras redes y para que estén al pendiente de próximas conferencias en el futuro. Muchas gracias y estamos hablando y nos vemos pronto. Hasta luego.